Muy bien, vamos a comenzar esta presentación. El día de hoy vamos a continuar con la serie de JavaScript orientado a objetos. Vamos a hablar acerca de funciones el día de hoy. Ok, funciones. Como ya habíamos dicho antes, las funciones son objetos, como todo en JavaScript. Y la única diferencia que tenemos para conocer a un objeto, una función, perdón, es que tiene una propiedad interna llamada call, que ya habíamos visto anteriormente y que se denota en el caso de que los encuentren en un libro o en un tutorial como con dos corchetes, la palabra call entre dos corchetes, el nombre de la propiedad interna, así se declaran las propiedades internas. Y bueno, existen dos formas de crear funciones de manera literal, y esas son las declaraciones y las expresiones. Ok, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Vamos a verla en nuestro código. Vamos a hacer la primera, que es declaration. En el caso de declarar funciones, se usa la palabra function seguido de el nombre de la función, los paréntesis para los parámetros y el contenido de la función. Vamos a agregar una, por ejemplo, function. Vamos a decir que esta se llama agregar y que tiene dos parámetros, número 1 y número 2. Y lo único que devuelve es un return de la suma de 1 y 2. Muy bien, perfecto. Entonces de esta manera usamos una declaración para las funciones. El otro es un poco diferente y la diferencia aquí es que estamos haciendo una expresión y vamos a guardarlo como referencia a una variable. Para eso vamos a agregar una variable, por ejemplo, variable agregar. Y vamos a decir que es igual a la función. Y en este caso ya no es necesario que agreguemos el nombre de la función. Vamos a dejarlo así. Y agregamos los parámetros, que serían número 1 y número 2. Lo mismo, retornamos la suma. Bien. Entonces, estas funciones, ya declaramos la misma función de dos maneras. La primera de manera declaratoria y la segunda en una expresión. Ok, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de una de estas? Bueno, ok, la primera ventaja para el caso de las declaraciones es que JavaScript hace un proceso que se llama hoist, o que arrastra o toma las funciones que son de manera declaratoria y las pone en el top, en el máximo de nuestro archivo de JavaScript. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos ocupar una función antes de que esta función sea declarada. ¿Cómo es esto? Significa que nosotros podemos escribir, por ejemplo, algo así. Bueno, primero vamos a hacerlo de la manera con la primera. Vamos a ver que como en el caso de las expresiones, de las funciones que declaramos con la expresión, no podemos hacer eso. Vamos a hacerlo primero de esa manera para ver que no funciona. Vamos a dar un result. Vamos a decir que es igual a add. Vamos a tratar de usar la función que vamos a crear, que se llama add. Vamos a poner en inglés. Perdón, vamos a usarla 5 y 5. Ok. Y luego vamos a declarar la función como add, que es igual a function el número 1, el número 2. Y vamos a hacer return de la suma del número 1 más suma del número 2. Y listo. Ok, hasta aquí está bien.
Y vemos que hay un problema porque cuando tratamos de usar add para obtener el result en la variable result, no existe la función ya que está contenido dentro de una variable. Por lo tanto, no se hace el proceso por el compilador de JavaScript y nos arroja un error. Vamos a hacerlo de la otra manera con una declaración. So result otra vez. Add. Pero vamos a declararlo como add. Lo mismo, número 1 y número 2. Regresamos número 1 más número 2. Y listo. Si nosotros buscamos ahora el valor de result, vemos que tenemos el valor correcto. Es decir, que nosotros usamos la función antes de declararla en el código. Muy bien, eso nos es útil para poder declarar sus funciones y poder ocuparlas sin tener errores en el momento de ejecución. Luego tenemos las funciones. En las funciones, en el caso de valor, se pueden asignar a variables, se pueden agregar objetos, se pueden pasar como argumentos y se pueden retornar de funciones. ¿Por qué? Porque todas esas funciones son objetos dentro de JavaScript y esto es una característica que hace muy poderoso JavaScript. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a limpiar esto. Y vamos a pasar una función. Vamos a poner función say hi. Console. Ok. Listo. Si nosotros ejecutamos esta función, obtenemos el hi en la consola. Y nosotros podemos asignar esta función a una variable, por ejemplo, say hi2 será igual a say hi. Ups, me faltó la mayúscula. Ahí está. Y nosotros podemos ejecutar say hi2 y también obtenemos el resultado. Ok. Bueno, eso porque una función es un objeto y podemos asignarlo a variables. ¿De qué otra manera podemos ocupar esa información? Bueno, podemos pasarlo como parámetros. Por ejemplo, en los arrays tienen una función llamada sort que requiere o que necesita, en algunos casos, que nosotros le pasemos una función para que pueda funcionar de manera apropiada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un array, por ejemplo, números, vamos a decir que es igual a 1, 5, 2, 10, 0, 23, etcétera. Si nosotros ocupamos la función sort de números, y no le pasamos nada, nosotros obtenemos que los valores no están ordenados adecuadamente. ¿Por qué? Porque lo que hace la función sort es convertir todos los valores del array a strings y luego compararlos. Por eso es que tenemos el 1 y después tenemos el 10, ya que el 1 y el 1 pues van ordenados por caracteres de manera correcta. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, simplemente pasando el método que va a servirnos para comparar. Entonces, si nosotros hacemos nuevamente, escribimos números.sort y esta vez le pasamos una función y le decimos que tenemos el primer valor y el segundo, y
retornamos no falta nada, no. Ok, entonces nosotros ya obtenemos el ordenamiento correcto. Entonces nosotros podemos escribir funciones que reciban y también podemos escribir funciones que devuelvan funciones. Ok, entonces esto le da más poder a JavaScript y nos permite hacer muchas más cosas. Muy bien, de ahí tenemos los parámetros. Okay, otra característica de los parámetros que podemos pasar a las funciones es que nosotros en JavaScript podemos pasar n cantidad de parámetros sin nosotros obtener un error en el compilador. También, ¿por qué podemos hacer esto? Porque absolutamente todas las funciones dentro de JavaScript tienen un objeto llamado arguments que almacena los parámetros en forma de un array. Es importante notar que este objeto arguments no es un array, así que a pesar de que funciona como un array, no es un array dentro de JavaScript. Entonces, por ejemplo, .isArray que vimos en videos anteriores no va a funcionar con este objeto. Ok, con la propiedad length podemos obtener la cantidad de parámetros que tiene nuestro método. Podemos encontrar con la larity de la función, que significa el número de parámetros explícitos que nosotros ponemos en la función. Por ejemplo, vamos a ver otra vez clear. Tenemos el código. En los métodos que creamos anteriormente teníamos uno que se llama add. Dijimos que nosotros podemos pasar n cantidad de parámetros dentro de nuestro método sin que este falle. Entonces yo puedo pasar n cantidad de parámetros y aún así voy a obtener la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la función simplemente asigna los primeros dos valores a los parámetros explícitos que tenemos en la función, que serían num1 y num2 de add, y son con los que opera. Los demás los tiene almacenados en el objeto arguments, pero no le afectan, no causa error, y no hace nada más con ellos, solamente opera los que necesita. Ok, por ejemplo, vamos a escribir otra función. Vamos a decir que esta se llama reflect. Vamos a pasarle un valor y que lo devuelva. Ok, bien. Nosotros podemos llamar a reflect. Oh, Dios. Ok, y nos devuelve high. Nosotros podemos pasar otra vez. Y pasarle otro valor. También es importante notar que el tipo no importa. El tipo se define hasta después. Entonces podemos pasar un string, podemos pasar una cadena, un entero, y no va a haber tampoco error. Entonces también solamente toma el primer valor, que es el que le estamos pasando. Y podemos ocupar la propiedad reflect de la propiedad length del método reflect. Ok, y vemos que laridad de este método es de 1, solamente está recibiendo un valor, como vemos aquí. Solo tiene un parámetro, un name parameter, que es el que se llama value, y por eso es que nos está devolviendo 1. Ok, nosotros podemos ocupar también reescribir esta función usando el objeto arguments. ¿Cómo vamos a hacer eso?
Nos ponemos vamos a decir reflect. No le vamos a poner nada, vamos a ocupar arguments para tomar el valor y vamos a devolver arguments en la posición 0, que es el primer argumento que nos pasan, y lo volvemos a ejecutar. Nosotros podemos repetir otra vez las mismas operaciones y siguen funcionando exactamente igual. La única diferencia es que si nosotros ejecutamos ahora length, entonces ahora nos devuelve 0, ya que no tenemos ningún parámetro explícito dentro de la función. Ok. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Parámetros explícitos o el objeto arguments para declarar funciones? Bueno, los parámetros explícitos son más fáciles de comprender, ya que cuando uno ve el método puede identificar fácilmente qué parámetros son los que espera un método. Por ejemplo, en el de add, que queremos sumar dos números, podemos decir que estamos esperando un entero en el parámetro 1 y otro entero en el parámetro 2. Entonces, normalmente o es más común encontrarnos con métodos que tengan parámetros definidos. Sin embargo, también hay ocasiones en las que nos es más conveniente tener funciones que usan n cantidad de parámetros y que definirlo de esa manera sería definir uno por uno sería más difícil que simplemente asumir que podemos incluir el número de parámetros x que nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función en la que queremos sumar n cantidad de números y no vamos a escribir suma número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Simplemente escribiríamos suma y haríamos las operaciones necesarias sin esperar ningún parámetro o número de parámetros específicos. Si vamos a escribir esa función, no vamos a esperar ningún parámetro. Bien. Entonces vamos a ocupar esa función. Nosotros podemos decirle 1 y 2. ¡Hey! No lo hizo. Está mal escrito. Ahí está. Sí, estaba mal escrito. Ok. Y también podemos sumar con 0. Y también tampoco tenemos error porque, bueno, estamos considerando de que nunca entra el ciclo, entonces por eso nos marca error si no pasamos ningún parámetro. Y funciona igualmente con 1. Ok, muy bien, entonces ahí podemos aprovechar la propiedad o el objeto arguments de todas las funciones. Y también el obtener arity y de la función. Sobrecargas. Bueno, aquí con el caso de las sobrecargas es que una sobrecarga es la habilidad de una función de poder tener varios signatures, o de alguna función puede tener varios signatures, que significa que tiene el mismo nombre, pero puede tener una cantidad n de parámetros que los identifican. Okay. En el caso de, o basados en lo que acabamos de ver en los ejemplos anteriores, en JavaScript no podemos hacer eso, ya que si yo escribo una función y le pongo dos parámetros, por ejemplo una función que se llame sumar, y le pongo parámetro 1 y parámetro 2, y luego escribo otra función que se llame igual sumar, y le pongo parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3, la última función que escribamos siempre va a sobreescribir a las primeras que hayamos puesto, ya que no existe el concepto de signatures dentro de JavaScript, porque un método puede llevar n cantidad de parámetros y entonces no importa cuántos yo defina, siempre va a ser el mismo método. Bueno, no existe signatures
y por lo tanto no existe el concepto de overloading en JavaScript. ¿Cómo podemos probar esto? Vamos a definir otra función, por ejemplo, sayMessage, y vamos a decir que este recibe un valor, y lo único que devolvemos es el mensaje. Vamos a devolver value. Ok. Nosotros podemos ejecutar sayMessage. Ajá, nos devuelve el valor. Y esa función ya existe. Si yo quisiera volver a definir otra, considerando un overloading, y decir sayMessage, y en este caso esta no recibe un valor, y yo digo, bueno, entonces devuelve un mensaje por default, return, aquí sería default, y entonces yo ejecuto hello, ok, devuelve mensaje por default, y yo digo, bueno, tengo dos métodos, una con default y una con un valor que pueda hacer, una que pueda aceptar un valor, y le digo hello. Entonces me vuelve a devolver default porque en realidad el método ya no, el primer método ya no existe, solamente nos quedamos con la segunda definición que utilizamos. Ok, eh, ¿significa eso entonces que no podemos usar sobrecargas en JavaScript? No necesariamente, nosotros podemos simular una sobrecarga. Eh, podemos hacer que JavaScript funcione o simule que está haciendo una sobrecarga de un método. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con arguments y con los parámetros explícitos dentro de las funciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos otra vez esa función y vamos a reescribirla con un default. Por ejemplo, sayMessage. Vamos a hacer que reciba un parámetro. Y lo que vamos a hacer aquí es que si arguments ¿por esto escribí bien? Sí, ok, es igual a 0, entonces voy a hacer el mensaje igual a default, y entonces voy a devolver el mensaje. Ok, creo que ahora se escribí bien todo. Sí, creo. Ok, vamos a intentarlo. sayMessage. Entonces yo le paso un valor que es el que está esperando y le digo hello. Devuelve hello como esperábamos. Y si yo le paso sin parámetros, devuelve el mensaje por default, que es lo que queríamos originalmente. Entonces estamos simulando un overloading. Es un poco más complicado que en un lenguaje común como C# u otros, en los que simplemente escribes una nueva función y ya. Sin embargo, pues no es algo que usemos comúnmente dentro de la programación JavaScript, pero nos puede ser útil. Al fin y al cabo podemos simular ese comportamiento dentro del lenguaje y aprovecharlo también. Solo una cosa aquí en arguments. Aquí yo comparé arguments length. No es la mejor forma de hacerlo. Es mejor o más recomendable que nosotros tomemos el parámetro message y le pongamos message y lo comparemos con un define. Si
no esté definido, entonces ya hacemos la operación que deseamos hacer. Es muy recomendable hacer eso. Aquí yo lo escribí solamente para que vean que también es posible hacerlo de esta manera. Ok. Vamos a la siguiente parte. Los métodos. Los métodos son propiedades dentro de una clase que pasan a ser funciones. Ocupamos una palabra que se llama this para poder definir el valor del objeto en el que estamos trabajando. Eso lo vimos igual en videos anteriores. Pero ¿quién es el que decide qué valor es el que toma o qué objeto es el que representa this dentro de nuestras funciones? Bueno, en todos los ejemplos que hemos visto previamente, quien lo hace es JavaScript. JavaScript decide quién o qué valor es el que toma this. Por ejemplo, si yo tengo una función y luego yo tengo una variable person1 que es igual a una persona con un nombre, sí que es John, y también tiene un método que se llama setName, que en este caso es igual a setName. Okay. Y yo digo person1.setName. Me faltaron los paréntesis. Entonces yo obtengo el nombre. ¿Por qué? Porque JavaScript decidió, o como ya vimos en videos anteriores, que this corresponde a la entidad desde la que al objeto desde el que fue llamado. En este caso sería person1. Si yo definiera una variable name en el contexto global y dijera que es igual a Luis, y yo llamara sayName desde aquí afuera, this ahora sería el contexto global, por lo tanto devolvería a Luis. Pero todo esto lo está diciendo JavaScript, no es algo que nosotros podamos controlar, o hasta el momento no lo podemos hacer. En el caso de los métodos y this, hay tres formas en las que sí podemos decidir o decirle a JavaScript qué objeto va a ser el que tome this. Yo puedo decidirlo a través de tres métodos que se encuentran disponibles. Primero es call, apply y bind. Vamos a ver esos tres métodos y vamos a ver cómo funcionan y qué nos pueden servir. Ok, el primero, para ocuparlo necesitamos primero, es una función a la que le vamos a pasar como primer parámetro el objeto al cual queremos decirle al compilador que va a referirse this, y los siguientes son una lista de parámetros separados por comas que representan los parámetros que pueda tener la función a la que queremos invocar. Por ejemplo, en el primer caso vamos a describir el sayName para que sea de otra manera. Ok, vamos a decir sayName. Vamos a decirle que pase un parámetro, un label. Va a ser exactamente lo mismo, un return de label. Más dos puntos más this.name. Okay. Muy bien. Si yo lo ocupo desde aquí y le digo global, esto devuelve el label más Luis porque estamos dentro del entorno del contexto global y estamos usando la variable name que tenemos definida aquí y el label que le estamos pasando como parámetro al método. Okay. Vamos a invocarlo con call.
Vamos a ver, say name punto co. Y entonces, el primer método o el primer parámetro que va a ocupar es el que va a ser this, en este caso sería person, vamos a decir que es person 1. Y luego la lista de parámetros que queremos agregar. Vamos a ponerle aquí global, perdón, vamos aquí person, vamos a decir que es person 1. Y nosotros obtenemos person 1 John, que es el valor que tiene person 1, a pesar de que estamos llamando a la función desde el contexto global. Si nosotros tuviéramos otro person, ¿verdad? Person 2, así que esta es Sara, y nosotros llamáramos aquí otra vez, cambiamos el this, ahora va a ser person 2, ahora sería person Sara. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que this es el objeto, va a ser el objeto que está en person 2. Ok. Luego tenemos otro método que se llama apply. Apply actúa de manera muy similar. La única diferencia es que el primer parámetro es el mismo, es el que va a representar a this, y el segundo parámetro, ese solo tiene dos parámetros, es una lista o un array de argumentos que le vamos a pasar. En el primer caso, en el code, agregamos parámetro por parámetro, es decir que si nuestro método tiene 5 parámetros, vamos a tener que agregar person por parámetro 1, como parámetro 2, parámetro 3, y en el caso del apply no, en el caso del apply vamos a ocupar un array, y yo pasaría aquí en este caso person 1, y si hubieran más parámetros, los podría pasar también aquí, separados. Bueno, hasta aquí no notan la diferencia porque lo estoy escribiendo. Sin embargo, ¿para qué nos es útil? Por ejemplo, yo puedo pasarle un objeto arguments directamente en el segundo parámetro sin problema, sin tener que separar esos argumentos en el diferente número de argumentos o de parámetros que tenga y enviarlo dentro del código. Yo puedo enviarlo directamente en el apply y nos sirve mucho cuando estamos declarando objetos con los prototipos. Cuando hacemos un init, podemos hacer un constructor y pasarle los argumentos directamente del constructor al método inicializador de la clase, y así ya no preocuparnos por el número de argumentos que vamos a pasar. Ok. También podría pasarle aquí en apply un this. This aquí se refiere al entorno global. Y vamos a obtener la misma información que tuvimos hace rato, que sería global Luis. Ahí está, exactamente. Y bueno, entonces ya vimos cómo funciona apply y call. Y solo nos queda una más, que es bind. Bind se comporta de manera diferente. Fue agregado en el estándar de JavaScript, creo que se llama ECMA, algo así. ECMA 5 es la versión 5. Creo que la versión 6 está en progreso, si no es que no ha salido. En bind nos sirve para especificar el valor de this y un parámetro que no van a cambiar. Una vez que nosotros hacemos el bind, el objeto this y los parámetros ya no pueden cambiarse. Si no se especifican los parámetros, se pueden cambiar después. Sin embargo, si se especifican, esos valores quedan fijos para la función que se vaya a ejecutar. Vamos a hacer unos ejemplos para que entiendan. Por ejemplo, var. Si yo voy a declarar una variable, say name person 1, y vamos a hacer un binding del say name
bind y voy a hacerle el bind al person 1. Ok. Si yo ejecuto aquí say name person 1, yo sé que la función sayName requiere un parámetro, entonces yo lo voy a escribir aquí porque no lo definimos. Entonces vamos a agregarlo. Low. Y entonces estás haciendo el bind de person 1 al this del método sayName. Si yo ocupara este método, aún así yo lo hiciera igual o se lo asignara a otro objeto, ese this no va a cambiar. Va a seguir siendo person 1 y nosotros podremos, cada vez que ejecutamos el método, cambiarle el parámetro del mensaje o del label que estamos proporcionando, en este caso hello. Vamos a hacer otro, por ejemplo, var say name person 2 y yo le digo say name.bind y esto lo asigno al person 2 que igual ya tenemos creado por ahí. Y esta vez sí le voy a especificar un valor fijo para el label del say name person 2. Vamos a ponerle person 2. Ok. Entonces, si yo ejecuto ahora save name person 2, ya no necesito pasarle el parámetro porque ya lo tiene especificado. Entonces, ya el parámetro person 2 igual está fijo, no lo vamos a poder cambiar, se va a quedar con ese valor. Y aún así, si yo intentara agregar person 2 y decirle, vamos a agregarle un parámetro que se llame say, una función, un método que se llama sayName. Y digo, bueno, voy a hacerlo igual al sayName de person 1. Ok. Bueno, la lógica nos diría que como ya asignamos el método al objeto person 2, entonces el objeto va a tomar el this, como lo vimos en los ejemplos anteriores, y va a decir, bueno, el this es igual a person 2, por lo tanto, vas a imprimir Sara cuando te pide el nombre. Sin embargo, si yo invoco al método en person 2 y le digo say name y le pasamos el parámetro, digo, pues person 2. Entonces vemos que nos devuelve el label correcto porque el método original aquí no estamos haciendo el binding del parámetro, solo estamos haciendo el binding del this. Entonces yo estoy pasando el parámetro label, ese lo está tomando correctamente. Sin embargo, al hacer el binding, ya que este método tiene el binding de person 1, entonces ese método se queda con el binding de person 1 y nos devuelve John como this, ya que person 1 tiene John, no Sara. Entonces, a pesar de que yo lo estoy asignando a otro objeto, el this se mantiene estático, no cambia y siempre nos va a devolver el valor con el que se hizo el binding originalmente, en este caso John. Ok, muy bien, pues es todo por hoy respecto a funciones. Espero que les sea de utilidad. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden escribir a mi correo o dejarlo también aquí en el canal de YouTube. Y pues sería todo y muchas gracias.